nosotros, ya lo habíamos presentado, Pedro Cateriano. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué ¿Cómo tal? le va? Bienvenido. Para seguir el hilo, ¿no?, e ir desarrollando los diferentes temas que están hoy por hoy en agenda, ¿hasta dónde más se puede llegar, digamos, con este gobierno? Porque ya hay manifestaciones concretas. Lo de los mineros informales, ilegales, artesanales es un tema aparte, pero y significa en la práctica, constituye en la práctica una paralización de actividades, en fin, de personas varadas. Pero también hay manifestaciones como las que acabamos de ver, que se han repetido también en la región Arequipa días atrás. ¿Hasta dónde más se puede llegar? Bueno, la presidenta cree que mintiendo no le pasa nada. Y esto es consecuencia de la devaluación de su palabra. No honra su palabra, y eso es muy peligroso, ¿no? Desde que comenzó el gobierno, lamentablemente empezó a mentir. Ella ante el Congreso se comprometió a adelantar las elecciones generales, no hay que olvidar. Y hoy día estamos viviendo esta anarquía política y estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales. Claro. Hay una anomalía democrática y constitucional. Es una presidenta que no solo miente, no da cuenta de sus actos. Eso no ocurre en ninguna democracia. Es una presidenta que carece de partido político, de bancada parlamentaria, que en la práctica es una presa política de este Parlamento que también impunemente viola el orden constitucional. Entonces, por eso menciono que estamos ante una anomalía democrática y constitucional. ¿Y cómo salir de esta? Bueno, salir tomando conciencia de la gravedad que implica el voto en las elecciones generales. Y confío que en esta campaña que se viene, la gente se informe, los partidos ofrezcan propuestas y sepamos quiénes usan la mentira impunemente y quiénes dicen la verdad. Es cierto que el país está acostumbrado a elegir a presidentes mentirosos, pero ya hemos visto también cómo acaban los presidentes mentirosos. Ahora están embriagados de su poder en el gobierno y en el Parlamento. ¿No? Fundamentalmente ella. No. ¿Y los parlamentarios? Los parlamentarios. Los parlamentarios hacen lo que quieren. Por ejemplo, ayer han aprobado una ley de amnistía. ¿Qué consecuencias tiene esa aprobación? Esto es gravísimo porque no hay democracia sin justicia. La justicia es la esencia de un sistema democrático. Autoritarismo, impunidad existen en las dictaduras de derecha y en las dictaduras de izquierda, porque hay que decirlo también claramente, tenemos lamentablemente partidos antidemocráticos en la izquierda y en la derecha, que siguen defendiendo la dictadura de Fujimori y Montesinos, lo de derecha, y los de izquierda, por ejemplo, avalan a la criminal dictadura venezolana. Estas son las consecuencias. Y Cuba y Nicaragua. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, así no avanza el país. Y esto es lamentablemente un problema de nuestra incultura democrática. Creer que la democracia soluciona los problemas, la mano dura, la bestialidad. Por ejemplo, en estas pocas horas se ha empleado como ejemplo el caso del Frontón. ¿Cuántos años ha demorado el proceso? Ciertamente el Poder Judicial tiene una grave responsabilidad en esto, pero no podemos olvidar el salvajismo que significó las ejecuciones con gente rendida, balazos en la nuca. Eso no se puede olvidar, no se puede pasar tan alegremente. Hay otros mecanismos constitucionales, se tenían otras vías legales para solucionar esto, claro que sí. Por ejemplo, una comisión de indultos que revisara caso por caso. Claro. Que fue algo que se utilizó en el pasado. Pero tenemos acá a una Defensoría del Pueblo muda, a un gobierno mudo, ¿no? A un Ministerio de Justicia mudo ante esta clase de atropellos que continuamente viene cometiendo el Parlamento. Ahora, dices entonces que con la aprobación de esta ley de amnistía, el Perú se aleja de lo que constituye ser un país democrático. Yo creo que exactamente profundizamos la crisis.
Estamos ante una anomalía democrática constitucional. No somos un ejemplo de democracia. Se ha tratado de vender la idea, simplemente porque los partidos políticos que integran este vergonzoso Congreso han privilegiado los intereses partidarios, económicos, y han dejado de lado el interés nacional. Pero estamos en una situación sumamente grave, en donde este Parlamento aprueba normas que favorecen al crimen organizado. Y hay que decir el cinismo con el que actúan. Porque ahora, por ejemplo, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y la izquierda se presentan como defensores de las Fuerzas Armadas. Pero son estos mismos partidos los que acusaron falsamente, por ejemplo, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajaron cuando yo fui ministro de Defensa. Por atacarme a mí, persiguieron políticamente, usaron su poder para someter a estos militares. Y estos militares durante 10, 12 años han sido víctimas de la prepotencia política de Keiko Fujimori, del señor Acuña, de los apristas liderados por Luciana León y de toda la izquierda que se sumó a este cargamontón, aprobando el informe de la señora Luciana León que involucraba injustamente a generales y almirantes o tenientes generales de la Fuerza Aérea que cumplieron con su deber y lo cumplieron con honestidad, porque a lo largo de estos años la Fiscalía en la casi totalidad de los casos, salvo uno, el de los aviones Spartan, que ya está durando 10 años, han sido todos los actos convalidados legalmente. Pero por razones políticas, el fujimorismo, Alianza para el Progreso y la izquierda los persiguieron. Y hoy día, alegremente, los fujimoristas y los empleados del señor Acuña tratan de vender la idea de que son los verdaderos defensores de las Fuerzas Armadas, cuando son estos partidos los que usan políticamente a las Fuerzas Armadas. Y hay que evitar el uso político de las Fuerzas Armadas. Lo que está describiendo es un uso político, ¿no? Bueno, lo ha hablado además una persona que creo a lo largo de mi trayectoria ha demostrado que he estado con las Fuerzas Armadas. En lo que nunca estaré es en favor cuando las Fuerzas Armadas violan el orden democrático y constitucional. Pero yo recuerdo un caso, por ejemplo. Matar gente inocente. Exactamente. El caso de la operación Chavín de Huántar. Claro. Cuando me designaron agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los militares que participaron en ese acto, estuvieron en absoluto estado de indefensión durante toda la dictadura de Fujimori y Montesinos y durante el segundo gobierno aprista. Yo asumí ese caso, esa defensa ante la Corte, porque sabía que ese acto tenía como propósito rescatar rehenes. Correcto. No era, como manifestó la izquierda extremista, un acto para ejecutar extrajudicialmente a los terroristas que habían tomado. Y logramos revertir el caso, pero es un caso notorio. Hay otros casos, reitero, por ejemplo el del Frontón, que es indefendible desde el punto de vista de la justicia. Y por esa razón creo que acá nuevamente el país, a través del gobierno y del Parlamento, vuelve a cometer errores que nos colocan en la etapa más negra del fujimontesinismo. ¿Y qué usaba estos argumentos? ¿Qué entonces queda, en este caso, para los familiares de las víctimas, ¿no? La Corte Interamericana, el sistema interamericano es lo único que queda. Pero la Corte Interamericana, a su vez, ya se ha pronunciado, ¿no? Y eso, más bien, ahí vendría el siguiente tema, ¿no? Hay consecuencias para el Perú, ya que describes que, en efecto, hay una situación de distanciamiento de lo que se constituye un país democrático, ¿no? Colocándonos más bien más cerca de autocracias o dictaduras, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer eso ante organismos internacionales? Bueno, por ejemplo. La reputación internacional del Perú está siendo afectada. Por eso. Un país que viola compromisos internacionales, que viola pronunciamientos internacionales, afecta la institucionalidad democrática. Ahora, debemos tener en cuenta y reiterarlo permanentemente. La libertad es una sola, es indivisible en su contenido político y económico, en su contenido de la defensa de los derechos humanos. Un rasgo distintivo del sistema democrático es precisamente la defensa de los derechos humanos. No es como algunos creen que solo hay democracia cuando impongo
mi criterio o mi ideología en el ámbito económico y no político. Y al revés, solo hay democracia cuando impongo mi criterio en el ámbito político, pero no económico. Y eso es lo que tenemos hoy día en el país. Sectores antidemocráticos que, según sus intereses, privilegian aspectos de la democracia, cuando la democracia en esencia es justicia y defensa de los derechos humanos. No solo es economía de mercado, libre empresa, fomento a la inversión nacional y extranjera, desarrollo económico, que es la única forma de salir de este caos. Claro. O sea, somos un país bendecido por la naturaleza. Ahora vemos que sobra el oro, pero lo operamos ilegalmente. Hay que reconocer, Jaime, que en los últimos años la izquierda ha tenido un gran éxito. Ha logrado paralizar las inversiones mineras en el ámbito formal y frente al avance incontenible. Yo no veo marchas. Bueno, nada, ni protestas. Yo recuerdo que cuando me presenté por segunda vez a exponer el programa de gobierno ante el Parlamento, advertí que uno de los grandes problemas del país era el avance incontenible de la minería ilegal. Bueno, el Parlamento me negó la confianza. Mis adversarios y enemigos festejaron ese hecho. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Y hoy en día se siente tan poderosa la minería ilegal que estamos viendo que uno de sus líderes amenaza públicamente a la nación diciendo que va a correr sangre o se va a derramar sangre. Porque van a tomar Lima. Entonces, ¿no? Ya estamos en una situación también de desgobierno, ¿no? No hay liderazgo político, hay ineptitud, hay frivolidad de parte de la presidenta y estas son las consecuencias, repito, de no haber adelantado las elecciones generales. Pedro Cateriano con nosotros, ex primer ministro también. Gracias, Pedro. Regresamos enseguida para hablar de los trenes de López Aliaga. No se vaya.